Bueno, en primer lugar, quería daros las gracias por venir y gracias a la organización que me han invitado a estar hoy aquí y, por supuesto, a los patrocinadores que, como han dicho en la presentación, sin ellos pues no sería posible este tipo de eventos. Vamos a hablar de pues el desafío que supone muchas veces construir aplicaciones mantenibles y sólidas. Me presento. Yo me llamo Doroción González Toboso. Soy ingeniero informático por la Universidad Complutense de Madrid y llevo más de 9 años trabajando en desarrollo software con PHP. En mi vida profesional también he programado con otros lenguajes como .NET y Java, pero de eso hace ya mucho tiempo. Este que veis ahí, señorita developer, es mi usuario de Twitter y además en mi tiempo libre organizo en Madrid el grupo de usuarios de PHP Madrid, donde pues invitamos a profesionales del desarrollo web a dar charlas sobre tecnología y a compartir sus experiencias con nosotros. Además, soy ponente ocasional, no porque me guste hablar en público, la verdad, pero la experiencia de organizar un grupo de usuarios me ha enseñado que de todo el mundo se puede aprender algo, entonces también por eso estoy aquí. Para poneros un poco en contexto sobre mi vida profesional, yo empecé trabajando en la universidad, fui becaria en proyectos de desarrollo software, en proyectos de innovación que estaban muy chulos, y de ahí pasé al mundo de la consultoría. Trabajaba para una consultora que teníamos clientes muy potentes, empresas de banca, de logística, y normalmente teníamos unos proyectos muy bestias que requerían muchas horas fuera del horario de trabajo. Un poco motivado por eso, cambié a la empresa donde estoy ahora. Es una empresa muy pequeña, que hacemos un software de gestión documental para bibliotecas públicas. Tenemos clientes por toda España y además no utilizamos muchas horas fuera del horario de trabajo. Eso me hizo pensar que comparando mi situación laboral anterior en el mundo de la consultoría y mi situación laboral actual en mi empresa, que esas horas extra que pasábamos en la consultora apagando fuegos y arreglando marrones, no se debía, y la situación actual, esa diferencia no se debía al tamaño de la empresa, ni tampoco a los recursos destinados a un proyecto, y que lo que realmente marcaba la diferencia entre una empresa y otra es que en mi empresa actual, hemos tenido muchas ganas de mejorar nuestras metodologías y nuestras prácticas para desarrollar software. Hemos adquirido un compromiso con nosotros mismos de aplicar buenas estrategias para hacer nuestros programas. Y además, ponemos esfuerzo y tiempo en aprender patrones y arquitecturas que sean una base sólida para gestionar los cambios en las necesidades o en los requisitos del proyecto cuando suceden, para llevar a cabo mejoras en nuestros productos y para gestionar o solventar las incidencias cuando también las tenemos. Si pensamos en qué características serían deseables desde el punto de vista como desarrolladores que somos y que nos gustaría que tengan nuestros proyectos, podríamos definir que, por ejemplo, si tenemos que hacer cambios en nuestro código, que no requieran, que no tengan muchos efectos colaterales, que además, si necesitamos agregar funcionalidades o nuevas formas de interactuar con nuestra aplicación, que no requieran grandes cambios en el código, y que los procesos de depuración y testeo deberían requerir el menor número de soluciones temporales como sea posible, y además sean procesos que sean relativamente fáciles de llevar a cabo. Y estos tres objetivos
yo los tengo muy presentes cuando me voy a poner a desarrollar me voy a poner con una nueva tarea o cuando voy a hacer pues, una mejora de algo ya implementado o cuando voy a solucionar ¿me oís? Un bug. Pero ha sido un proceso, o sea, un proceso de aprendizaje largo y de asimilar lo aprendido, porque nosotros pues no siempre hemos hecho las cosas bien. O sea, tenemos, por ejemplo, aplicaciones legacy que hay que mantener mientras estamos haciendo procesos de mejora sobre las aplicaciones y no tenemos todo testeado ni tenemos todo documentado y tenemos mucho código spaghetti en nuestras aplicaciones legacy. Pero sí que es verdad que hemos hecho un propósito de enmienda de todas esas veces que, bueno, pues por querer sacar una feature muy rápido, sacarla a producción, pues no hemos hecho las cosas del todo bien y eso luego pues se ha vuelto en nuestra contra. Pues esa idea típica de, bueno, yo de momento esto lo hago así, pero ya más adelante, cuando tenga tiempo, pues lo mejoraré. Mi experiencia es que si funciona, luego no volverás sobre ello para mejorarlo. O no hago test porque el tiempo que estoy empleando en los tests es tiempo que estoy quitando a programar otras clases o otras funcionalidades. Bueno, pues entonces, o sea, podemos pensar que entre tener test para todo, cada mínima clase, aun cuando solo tenga getters y setters y no tener ningún test, pues hay una solución intermedia que es tener al menos la funcionalidad más crítica de la aplicación controlada. Porque, a ver, a ninguno os tendría que sonar raro que los tests ya no son algo aislado y opcional, o sea, son parte del código fuente de nuestra aplicación. Y que el tiempo que estamos empleando en programarlos pues es un tiempo que nos estamos ahorrando cuando llegue un cambio sobre una determinada funcionalidad, que por lo general pues siempre ese cambio llegará. Entonces lo que yo sé, o sea, yo lo que pasa es que no es que no hiciera test porque no me gusten o porque considere que son algo opcional, sino porque realmente a mí me llevaba bastante tiempo pues, programar los tests y encima pues, tenía que hacer pues, yapas y cosas, o sea, adaptar soluciones para testear mi aplicación por la manera en la que estaba organizado el código. Y lo que os he venido a contar es que hay patrones de arquitectura que promueven pues, estrategias sobre cómo diseñar y organizar tu código, tus clases, las que son tuyas propias de tu modelo y las que no son tuyas, para que tus modelos no se conviertan en modelos monstruosos. Y cuando me refiero a modelos monstruosos, me refiero a modelos terroríficos, porque tú deberías poder tener pues, múltiples componentes interactuando entre sí. Deberías poder tener diferentes formas de interactuar con la aplicación, que tu aplicación genere a la salida pues, datos de persistencia, notificaciones, eventos, lo que sea. Que si tú tienes una arquitectura que promueve una organización y un estilo para mantener poco acoplada la aplicación y por lo tanto muy mantenible, en teoría, nos daría igual que tan grande fuera ese modelo, ¿no? Vamos a ver vamos a ver el patrón de arquitectura hexagonal o de puertos adaptadores, que también se llama así, y vamos a ver CQRS, que son las siglas de Command Query Responsibility Segregation. Los vamos a ver en líneas generales, porque cualquiera de estos dos patrones llevan, o sea, vistos en profundidad, llevan horas y horas de estudio. Y la implementación pues, de cada uno de ellos pues, va a ser más sencilla pues, dependiendo si nos enfrentamos al desarrollo de una nueva aplicación desde cero o estamos intentando mejorar pues una aplicación legacy.
No sé si, bueno, sonará el concepto de Big Ball of Mud, o sea, normalmente lo que tenemos todos en aplicaciones legacy son grandes bolas de barro, y estos patrones al final lo que promueven son buenas prácticas. Aplicar esas buenas prácticas pues es más sencillo en una aplicación desde cero donde todo está por programar que si lo haces en una aplicación legacy pues donde hay mucho código que programaste pues cuando no eras tan buen programador como eres ahora. Pero ¿por qué querríamos tener aplicaciones poco acopladas? O sea, el software, la complejidad del software es algo que ha aumentado exponencialmente en los últimos años. O sea, no todas las aplicaciones se ajustan a este modelo de tener una aplicación sencillita con un frontal web y que la persistencia sea únicamente en base de datos. Al menos yo lo que tengo en mi oficina, mis productos, aparte de que la aplicación en sí misma es un modelo con cierta complejidad, se añade un nivel de complejidad adicional a la hora de interactuar con las aplicaciones. Ya mis clientes, sus necesidades hacen que no solo necesite tener un frontal web, que lo tengo, sino que además pues, necesite tener una API o necesite tener comandos de consola para hacer determinadas tareas sobre la aplicación o incluso podría necesitar que se conecten a través de un servicio web. Y las salidas que se generan no solo son datos que se persisten en una base de datos, sino que también tengo pues, diferentes tipos de notificaciones, tengo eventos que disparan acciones en otros componentes y en ese escenario descubrimos, lo digo en plural, en la oficina, descubrimos este patrón de arquitectura hexagonal que precisamente recoge esas ideas. Y para ilustrar esa multiplicidad de los distintos tipos de orígenes a través de los cuales nos pueden venir los datos y los distintos destinos, pues lo ilustra con la geometría de un hexágono. Esto no es más que una generalización del modelo vista controlador clásico. Y en resumen, lo que dice es: tú construye, desarrolla, implementa tu aplicación de forma aislada a la tecnología que puedas emplear. Es decir, dentro del hexágono limita muy bien lo que es tu aplicación con tu modelo de dominio, con tu lógica de negocio, lo que realmente tiene un valor en tu negocio, de lo que puede ser pues, tecnología reemplazable, detalles de implementación o un mero tema de infraestructura. Que si haces eso, vas a conseguir una aplicación más robusta y más fácil de mantener. Una aplicación donde además gestionar los cambios, depurar los fallos y testear va a ser mucho más fácil. Bueno, si con esto que os voy diciendo pues os va sonando bien y os podéis sentir identificados, ¿no? Como en un momento dado nosotros tuvimos esa necesidad de nuestros clientes de montar todo este tipo de infraestructura, pero pensáis, bueno, sí, vale, pero ¿por dónde empiezo a montar el hexágono? Bueno, vamos a... perdona, me he ido un poco. Volviendo al esquema de arquitectura hexagonal, esto lo enunció formalmente Alistair Cockburn en el año 2005, donde publicó en un artículo que el objetivo de la aplicación del patrón de arquitectura hexagonal era permitir que una aplicación fuera igualmente manejada por usuarios, programas de prueba y lotes de scripts automatizados, y para ser testeado y desarrollado de forma aislada de sus dispositivos y bases de datos en tiempos de ejecución. Y hemos dicho que también se llama patrón de puertos y adaptadores. Perdón. No es muy difícil entender qué es un puerto
y qué es un adaptador. O sea, si pensáis en el mundo físico, los aparatos electrónicos se ajustan a los protocolos físicos y mecánicos donde pueden ser enchufados. Entonces, vamos a definir una serie de puertos de entrada y salida a mi aplicación y vamos a definir pues transformadores o adaptadores de los datos de los diferentes inputs y de las salidas a los diferentes destinos. Y con ello pues voy a estar definiendo pues, cuáles son los protocolos para utilizar mi aplicación. Y ahora, si os preguntáis, ¿por dónde empiezo con todo esto? Bueno, vamos a ver un caso práctico que sería el de una herramienta de gestión de usuarios. Me parece que es la más adecuada para una charla, porque todos en algún momento de la vida profesional como desarrolladores hemos tenido que tratar con una con una herramienta que gestiona cuentas de usuario, ¿no? De altas, bajas, modificaciones. Entonces vamos a definir un caso de uso que es registrar una cuenta de usuario. Y vamos a ver pues, cómo empezamos por esto pensando en los diferentes inputs que nos pueden llegar y a través de qué medios nos van a llegar. Bueno, pues para registrar una cuenta de usuario con los datos que mi aplicación requiere, puede ser que yo tenga pues, un usuario conectado en su casa rellenando un formulario, o puede que tenga pues, una API a través de la cual me llegan datos, o puede que tenga pues, un mensaje un comando de consola que está leyendo un CSV de datos de usuario para migrar datos de un sistema a otro. Yo no necesito tener 3 aplicaciones de gestión de cuentas de usuario. O sea, tengo una única aplicación y considero el frontal web, la API REST y el comando de consola como formas de interactuar. Imaginaos que tuviera 3 proyectos distintos, o sea, esos 3 proyectos los tengo que mantener. Si detecto que tengo un bug en uno de los proyectos, pues tendría que trasladarlo, eso no es nada eficiente. Entonces yo defino mi aplicación contenida en ese hexágono imaginario y defino pues, un puerto de entrada a la aplicación a través del cual pues, nos van a llegar los datos concretos del usuario adaptados dependiendo de cuál sea el origen de los inputs. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer con un patrón, que es el patrón command de los patrones de desarrollo, creando un register user account command con los datos que he definido que deben tener las cuentas de usuario en mi aplicación, pues un email, una contraseña, nombre, apellido, dirección, lo que sea. Y este comando, este objeto comando, va a ser lo que yo mande ejecutar en mi aplicación. Lo vamos a programar como un Data Transfer Object, o sea, el comando va a ser un Data Transfer Object de los datos que necesitamos para registrar la cuenta de usuario. Pero además va a representar la funcionalidad que estamos realizando. En general, los comandos que tengamos definidos pues van a representar las funcionalidades que se pueden hacer con nuestra aplicación. Por eso, pues ¿cuántos comandos creéis que necesito tener? Pues tendré 1 por cada caso de uso que hayamos definido. Y es que la manera de aproximarse a la arquitectura hexagonal es mediante la definición de casos de uso. O sea, yo en cualquier momento debería poder tener una lista de casos de uso que trasladar a comandos. Esto sería el caso básico de una herramienta de gestión de cuentas de usuario, pues registrar, habilitar, deshabilitar la cuenta del usuario, modificar el perfil o borrar la cuenta. Bueno, pero si tuviese una tienda, pues serían otros, añadir un producto al carrito, eliminarlo, lo que sea. ¿Qué voy a conseguir con los comandos? No solo tengo una interfaz de lo que es capaz de hacer mi aplicación, sino que además he hecho uniforme la manera en que los datos del usuario se pasan a la aplicación, independientemente
del sistema, de la tecnología a través de la cual yo me esté conectando. Es decir, yo, por ejemplo, en mi empresa utilizamos Symfony, el framework de Symfony, y esto sería pues un trocito de código de un register action, de un controller. Me estoy pegando aquí con el formulario, saco los datos, valido, lo que sea. Y finalmente lo que creo es un register user account command que mando a ejecutar en mi aplicación. Pero si vengo desde otro contexto totalmente distinto, como es con el Symfony Console, que es otro componente para crear comandos de consola, pues el caso que os decía, leyendo un CSV de usuarios, independientemente del código que se haga aquí, lo que quiero que veáis es que finalmente lo que creo es un mismo comando que mando a ejecutar a la aplicación. Estoy en dos contextos totalmente distintos y al final lo que tengo es una misma cosa. Ya solo con esto pues adquirimos una serie de ventajas, y es que añadir nuevas formas de interactuar con la aplicación va a ser pues relativamente sencillo, y que además pues añadir nueva funcionalidad a mi aplicación, nuevas operaciones, pues también ahora se hace de una manera uniforme mediante la definición de comandos. Y el proceso de testeo se simplifica y mucho, porque si tú tienes que testear el caso de uso con el framework de Symfony, pues es más complicado que si tú testeas de forma aislada la ejecución del caso de uso del comando contra la aplicación. O sea, yo mando a ejecutar el comando y compruebo que después de una vez ejecutado, pues esa cuenta de usuario pues aparece en nuestro sistema de persistencia. Otro elemento muy importante del patrón de arquitectura hexagonal es la definición de unos servicios de aplicación que manejan comandos. Son los command handlers, y podríamos tener pues, un command handler interface en nuestra aplicación que implementen todos aquellos servicios que van a manejar comandos y que definan, y que en la implementación concreta del método handler pues, se haga la operación concreta que representa pues, esa operación que queremos hacer. En este caso, pues, estamos dando de alta una cuenta de usuario, pues vamos a llamar a una factoría de cuentas de usuarios para que cree la cuenta con los datos que le hemos pasado con el comando y luego pues, al repositorio para que la añada. Y en el manejador, en el command handler, ya estábamos manejando objetos del modelo de dominio. O sea, hemos navegado desde el input a través del comando a la aplicación, ya estoy dentro del hexágono, en el servicio de aplicación. Bueno, pues el modelo de dominio, pues, ¿qué va a contener? Pues va a contener pues, nuestras clases, nuestras interfaces, nuestros repositorios, factorías, lo que sea. O sea, esto diseñado pues, según nuestro conocimiento de expertos, con nuestras reglas de inferencia, nuestras validaciones y nuestras restricciones. Si estuviéramos utilizando una aproximación con DDD, pues aquí estarían nuestros agregados, nuestras entidades, nuestros value objects. ¿Y cómo diseño estas clases? Bueno, pues en general podría decir que las voy a diseñar utilizando dos mecanismos superpotentes que tenemos en la orientación a objetos, como son pues, la herencia y el diseño de interfaces. Pero en particular lo vamos a hacer pues aplicando los principios sólidos de desarrollo ágil. Perdona. Y de los principios pues nos vamos a fijar en particular en el de inversión de dependencias, que dice que las clases de un nivel superior no deben conocer a las clases de un nivel inferior. Dicho de otro modo, las abstracciones no deben depender de las implementaciones y ser las implementaciones las que dependan de las abstracciones. Esto lo que va a hacer es definir un flujo de dependencias en nuestra aplicación. ¿Y qué son las clases de nivel superior o las abstracciones? Pues las clases de nuestro modelo de negocio. Yo sé
por la experiencia, porque lo he decidido así, que mis cuentas de usuario finalmente pues yo las voy a persistir en una base de datos PostgreSQL utilizando el ORM de Doctrine. Pues en un momento dado yo programé esa clase user donde los atributos estaban mapeados a las columnas de la tabla user account de base de datos mediante anotaciones de Doctrine. Bueno, pues eso es el ejemplo de una práctica no hexagonal, es decir, yo, aunque sepa que la persistencia va a ser con Doctrine, en el modelo lo que debo hacer es crear la clase UserAccount totalmente agnóstica de cualquier tecnología. Y luego ya en la infraestructura, pues me pegaré con las particularidades de la implementación con Doctrine. Es decir, puedo crearme una clase Doctrine ORM UserAccount que extienda de la de mi modelo y aquí pues ya hago todo lo propio de mapear las columnas a las propiedades de la entidad. Pero esto es importante, o sea, esto sería a nivel de infraestructura. Y además, pues para gestionar la colección de cuentas de usuario, pues yo utilizo el patrón repositorio. Y como os he dicho antes, yo estoy utilizando Doctrine y en último lugar pues voy a tener una implementación del repositorio con Doctrine. Eso es correcto, pero eso tiene que estar ubicado en la infraestructura, porque lo único que expone mi modelo es que yo tengo User Account Repository Interface, un repositorio de cuentas de usuario con una interfaz con los métodos definidos que necesito tener para que mi aplicación funcione. Y luego, la implementación concreta de Doctrine con el Entity Manager, con lo que sea, será como parte de la infraestructura. En este contexto, es muy fácil cambiar de tecnología. Si yo en un momento dado quiero cambiar de una solución relacional a una que no lo es, o sea, con una nueva implementación del repositorio, ya lo tendría resuelto. Y además, pues testear nuevamente va a ser mucho más sencillo, porque yo puedo tener una implementación en memoria del repositorio con un array de cuentas de usuario y el hecho de no tener conectado la persistencia a los tests, pues también me va a simplificar mucho el proceso de testeo. Vale, perdonad un segundo. Vale. Por supuesto, adicionalmente a hacer ese testeo de los casos de uso con esta implementación en memoria, pues sería interesante y muy recomendable que tuviéramos además test de integración para testear la implementación concreta del repositorio de Doctrine. La herramienta de gestión de cuentas de usuario, además de persistir datos en base de datos, pues también tiene que hacer otras cosas, y es que al menos pues tiene que poder enviar emails. Yo tengo un servicio de mi aplicación que es un factory de cuentas, o sea, de emails, que crea de los diferentes emails que se pueden enviar al usuario, pues advirtiéndole de cosas que han pasado en la aplicación. Yo en concreto utilizo la tecnología de SwiftMailer, pero con la misma estrategia de evitar el acoplamiento en el modelo, pues yo lo que hago es definir en mi aplicación un Mailer Adapter Interface que va a ser el que utilice la factoría de creación de emails. Y luego ya en la infraestructura, utilizando el patrón decorador, lo que hago es decorar la tecnología de SwiftMailer, que puede ser que SwiftMailer lo quiera cambiar más adelante o no, pero si esto llega a pasar, la gestión de ese cambio es mucho más sencilla. Con esto, a las ventajas de las que hablamos al principio, hemos adquirido pues nuevas ventajas, o sea, un poco lo que vengo diciendo, ¿no? O sea, cambiar la tecnología no tiene grandes efectos colaterales, que los procesos de depuración y testeo pues son menos tediosos y más sencillos.
Bueno, y hasta aquí la parte de arquitectura hexagonal. Vamos a ver el acoplamiento, pero desde otro punto de vista, y es que cuando pensamos en las operaciones que se pueden hacer sobre un modelo de negocio, pues a todos nos vienen a la mente el modelo CRUD, o sea, la aproximación CRUD, 4 operaciones: crear, leer, actualizar y borrar. Bueno, eso es correcto, está bien, pero puede ser que en un escenario donde yo quisiera optimizar o mejorar el rendimiento de algunas de estas operaciones, pues el modelo CRUD pues no me venga bien, porque las soluciones que elijo para optimizar algunas de las operaciones, para otras no vengan bien. Entonces, hay una aproximación distinta, que es pensar que en lugar de 4 operaciones, pues tengo 2, operaciones de lectura y operaciones de escritura. Y la base de CQRS, la base sobre la que se sustenta CQRS es precisamente eso, que en cualquier aplicación coexisten, subyacen 2 modelos de naturalezas distintas, que son el modelo de escritura y el modelo de lectura. Si pensásemos en el contexto de una API, pues las operaciones de lectura sería la operación GET, y de escritura serían pues el POST, el PUT y el DELETE. CQRS pues es un patrón que, como todos los patrones, en unos casos viene bien y en otros no. Hay modelos que se ajustan al sistema CRUD y como tal pues tienen que ser modelados. Y es que CQRS pues supone un salto de pensamiento grande, y no debe abordarse si no está segura que los beneficios que van a obtener son mayores. Y eso no lo digo yo, o sea, lo dice Martin Fowler, que en un artículo que tiene publicado en su blog dice sobre CQRS que se ha encontrado, precisamente por esto, muchos casos en los que CQRS ha ido bien, y otros muchos casos en los que CQRS se lo considera como una fuerza significativa para poner un sistema software en serias dificultades. Y es que CQRS no debería ser aplicado sobre un sistema como un todo, sino que, si os suena el concepto de bounded context, pues cada bounded context de nuestra aplicación pues debería ser modelado y diseñado de la forma apropiada. Entonces, con esta advertencia en mente, pues vamos a ver cuál sería el esquema de los elementos que componen cada uno de los modelos. El modelo de escritura pues prácticamente es tal cual lo hemos visto en el patrón de arquitectura hexagonal. Comandos, manejadores de comandos, la lógica de negocio. No hace falta hablar más de ello, es tal cual lo expliqué antes. Y luego el modelo de lectura, que es el que entra en juego pues cuando se consulta o se quiere mostrar información al usuario, o queremos devolver el estado de la aplicación. Bueno, pues tendríamos 2 elementos importantes, que son las queries y las vistas y proyecciones, y una pequeña lógica de negocio pues para gestionar esas queries y esas vistas. ¿Pero qué es una query? Bueno, pues una query es una consulta modelada, o sea, es una llamada GET a una API. O sea, es una consulta parametrizada que, como resultado de ejecutar esta consulta sobre el modelo de lectura, lo que vamos a obtener pues va a ser una vista o proyección. ¿Y las vistas, qué es lo que son? Bueno, pues no es difícil entender qué es una vista si pensáis en las vistas materializadas de la base de datos, porque por ahí van los tiros. O sea, muchas veces la información que mostramos al usuario que queremos obtener pues no se corresponde tal cual con los objetos del modelo de negocio, sino que son pues representaciones parciales o adaptadas de esos objetos. Incluso puede pasar que no exista esa información como tal en la base de datos, sino que la inferimos, o que de varios objetos componemos esa información para mostrarla. Entonces, lo que vamos a hacer es modelarlo como unos objetos que en ningún caso son entidades de... A ver, perdona.
no son entidades del... O sea, no sé, esto es una vista que yo tengo en una de mis aplicaciones, pero no corresponde con ninguna entidad que yo tenga en el modelo de negocio. Y no solo eso, sino que sobre estos atributos del objeto vista no se hace ninguna modificación, ninguna escritura, ninguna actualización. Con esto, pues ya simplemente el tenerlo modelado así, a priori parece más elegante que tener que hacer una lógica if-else ahí a tope para obtener la información tal y como la quiero devolver. Pero no solo eso, sino que ya que lo tenemos modelado, pues nada nos impide almacenarlo como tal, o sea, almacenar estas vistas. Podríamos almacenar, o sea, pensad que venimos con la idea de optimizar alguna de las operaciones. Podríamos querer optimizar nuestras operaciones de lectura, entonces guardar estas vistas en un almacén de datos que sea fácil, o sea, que sea rápido de leer, ¿no? Pues ese almacén de datos podría ser perfectamente nuestra base de datos con vistas materializadas, pero también podría ser otro almacén de datos distinto. Pues podría ser una memoria caché, podría ser un Mongo, podría ser un índice de Elasticsearch. Así distinguido ambos modelos y con distintas persistencias, yo ya puedo aplicar en cada uno de los modelos las optimizaciones por separado que en un momento dado pueda requerir. Y no solo eso, sino que también podría, con este escenario, escalar cualquiera de nuestros modelos. Y además, pues lo que va a contener el almacén de datos no va a ser otra cosa que una representación de lo que hay en la base de datos. Es decir, en un momento dado, este almacén de datos súper rápido de leer se me puede caer, se puede corromper la información que haya, lo que sea, que en cualquier lado, en cualquier momento podría levantarlo a partir de la información contenida en la base de datos. Y precisamente por esto es que Martin Fowler nos decía que teníamos que tener cuidado con este patrón, porque por esa dualidad de la persistencia y esa distinción de los modelos es que se produce el fenómeno de la consistencia eventual. Y es que en un momento dado, en el almacén de datos, depende de cómo implementemos esta sincronización, podríamos tener información que no esté actualizada y que no refleje el estado de la aplicación en el modelo de negocio. Entonces, bueno, pues como resultado de leer información que no está actualizada, eso podría generar en el modelo de escritura pues operaciones que no sean válidas, o sea, que en un momento dado quisiera pues operar sobre algo que he eliminado en una operación previa, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es evaluar el grado de consistencia eventual que es capaz de tolerar nuestra aplicación y compararlo con el beneficio que queremos obtener. Hasta aquí los dos patrones. Ya os he dicho que son líneas muy generales y que cada uno de ellos pues, se puede profundizar muchísimo más. Empezamos la charla, os comentaba una serie de características deseables que nos gustaría que tuvieran nuestros proyectos desde el punto de vista de que somos desarrolladores, y era una definición muy informal, pero es que hay una ISO que mide la calidad del producto software y que define la mantenibilidad como la característica que representa la capacidad del producto software para ser modificado efectiva y eficientemente debido a necesidades evolutivas, correctivas y perfectivas. Pues básicamente es lo que venimos comentando a lo largo de toda la charla. O sea, pues lo que buscamos es que un cambio en un componente, estos son una serie de subcaracterísticas que define la ISO, pues que un componente, hacer un cambio, pues tenga un impacto mínimo, que sea reutilizable, que sea fácil evaluar el impacto de un cambio, que podamos establecer criterios de prueba y llevarlos a cabo con facilidad. Que si modificamos algo, pues que no, eso no genere defectos o degrade el desempeño de una aplicación. Y las desventajas de la aplicación de estos patrones, bueno, pues partiendo de la base de que la aplicación de cualquier patrón tiene que ser
previo a un estudio de si realmente es la solución que mejor se adapta a nuestras necesidades, pues me parece evidente que aplicarlo pues, será más sencillo o no, en función, o sea, tienen una curva de aprendizaje y dependiendo de la experiencia de los desarrolladores, pues será más fácil o no ponerlos en marcha. Que ningún patrón es una bala de plata pues, para solucionar todos los problemas que puedan surgir en el desarrollo y bueno, aumenta la complejidad del software. En parte sí, pero los beneficios que se adquieren, o sea, en parte sí me refiero a que necesita tiempo y ser capaz de coger un poco la dinámica de, por ejemplo, en el patrón de arquitectura hexagonal, pues eso, diferenciar bien entre la infraestructura, el modelo. En un momento dado vas a tener más clases de las que tenías antes. Bueno, pues sí, eso, si a eso le llamamos complejidad, pues sí que lo aumentaría un poquito, pero merece la pena. Por mi parte, bueno, estas son las referencias, algunas de las referencias que he utilizado para, bueno, pues para el desempeño de mi trabajo en general y para la charla en particular. Y si queréis hacer alguna pregunta, bueno, gracias por escucharme. Lo primero, si queréis hacer una pregunta, encantada. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, no he venido a decirlo ahora y os surgen luego, que me extraña que no surjan, pero pues estaré por aquí, así que cualquier cosa.